Hay dos preguntas fundamentales que todo gamer se hace, y muchas veces en la que más duda es en qué procesador elegir para su PC gamer. Esto se debe a que lo más común es montar todo el PC alrededor de una elección de tarjeta gráfica, pero sin conocer demasiado cómo acompañarlo, así que hoy vamos a solucionar esa duda. Dentro vídeo. Muy buenas a todos una semana más. Así es, aunque en mi canal prácticamente solo tengo reviews de procesadores AMD, hoy vamos a hacer una comparativa de distintos modelos de AMD contra Intel, para ver cuál es la mejor elección para los jugadores. Los contendientes van a ser el 12100F, el 12400 y el 12700K por parte de Intel, y por la parte de AMD tenemos el Ryzen 5 5600X y el 5800X. Y el mejor será, pues, tu like, porque sin tu like este vídeo no sería posible, así que ahí abajo lo tienes y vamos a concretar un poco más. Tal como he dicho, estamos buscando el mejor procesador para gaming, por lo que debemos saber qué necesitamos. A diferencia de un procesador para trabajo, no necesitamos muchos núcleos ni una potencia multicore elevada. Lo que queremos es un buen equilibrio, pero sobre todo un IPC alto, un Instruction per Core. Que el procesador sea capaz de procesar, como dice su nombre, todos los frames que la tarjeta gráfica le va mandando. Y si tenemos peor procesador, lo que significará es que, aunque nuestra tarjeta gráfica sea la mejor del mercado, no podremos disfrutarla porque tendremos un cuello de botella. Y voy también a añadir, no estoy buscando el procesador más caro y más bueno, con esto lo que quiero ver es cuál será el objeto de mis recomendaciones para futuras builds gaming. Al final la opción más cara es fácil de recomendar, pero siempre es mucho mejor encontrar el valor escondido en otros componentes que no sean flagships. Tiene que existir un equilibrio entre la tarjeta gráfica y el procesador. Si elegimos un procesador demasiado rápido para la tarjeta gráfica estaremos perdiendo un dinero invertido que no veremos reflejado. Y por eso esa cantidad de dinero es la que deberíamos de invertir en la tarjeta gráfica. Básicamente lo que buscamos es que tanto el procesador como la tarjeta gráfica estén a la par, para no perder dinero ni potencia por ningún lado, porque muy habitualmente veo equipos con un procesador que no encaja con su tarjeta gráfica. Así que te invito a dejarme tu equipo en los comentarios y podremos opinar entre todos a ver si es un equipo equilibrado, a ver si te pillamos con las manos en la masa. Y como el objetivo, como he dicho, es el equilibrio calidad-precio, y tal como he dicho, no quiero llegar al procesador más caro, sino que sea un coste que tenga sentido. Vamos a echar un vistazo no solo a la potencia de cada procesador, sino que también miraremos el coste de cada uno y obtendremos unos números, donde al final tendremos el coste de cada frame según el procesador. O sea, cada frame que nos da ese procesador cuánto nos ha costado, algo que me parece muy interesante de ver. Evidentemente aún así esto no es todo, según cada procesador también habría que tener en cuenta otras cosas, como el precio de sus placas base y sus memorias que también pueden tener un coste significativamente diferente al de su competencia. Entonces, para todos estos benchmarks, en el lado de AMD vamos a usar una MSI B550 Mortar con 32 GB de RAM Corsair Vengeance DDR4 a 3600 MHz. Y sobre la pieza clave para poder hacer estos benchmarks sin problema, aunque no sea una situación realista en la mayoría de los casos, y solo para hacer que el peso del rendimiento caiga sobre el procesador y no sobre la tarjeta gráfica, usaremos una RTX 3090 Ti. Y lo que vamos a hacer será probar diferentes videojuegos a distintas resoluciones, 4K, 1440p y 1080p. Y sí, ya sé que para sobrecargar tanto el trabajo como sea posible sobre el procesador lo mejor sería únicamente en 1080p, pero al final las resoluciones mayores están empezando a ser cada vez más populares y por eso también es importante ver cómo escalan estos procesadores con resoluciones mayores, aunque repito, a mayor resolución mayor carga recaerá sobre la tarjeta gráfica. Entonces para los benchmarks tenemos distintos juegos, cada uno representando una modalidad algo distinta, para ver distintos escenarios. Y en el escenario de los esports tenemos a Valorant. El juego de Riot la verdad es que mueve unos números muy altos, siendo el 5800X el líder indiscutible, seguido muy de cerca por su hermano menor el 5600, que tan solo está un 4% por debajo, y otro que no se aleja para nada es el 12700K, que está un 8% por debajo. Con los otros dos sí que ya hay algo más de diferencia y se encuentran en un 29 y un 36% por debajo. Eso sí, aun estando este porcentaje importante por debajo, mueven entre 400 y 500 FPS, así que realmente siguen teniendo muy buenos números y no notaríamos ninguna diferencia entre ellos al estar tan por encima de los números habituales que podemos ver de frames en pantalla. Vamos ahora con Cyberpunk, que representa un escenario más común dentro de los videojuegos. En este caso el ganador es el 12700K, seguido muy de cerca por todos, donde su hermano menor el 12400 está tan solo un 3% por debajo
y los procesadores de AMD tan solo un 5%, encontrando también muy cerca el 12100F que está tan solo un 15% por debajo, pero moviendo muy buenos números realmente a 95 frames por segundo en 1080p. Como he dicho antes, podemos ver como a más resolución, menor diferencia entre los procesadores encontramos. Ahora un juego que me ha parecido muy interesante de ver es el Planet Zoo, el cual tiene un uso elevado del procesador por la cantidad de objetos de escena que necesitan usarlo, y de nuevo tenemos como ganador el 12700K seguido por sus dos hermanos menores que rinden un 8 y un 12% menos, y los dos procesadores de AMD tienen un rendimiento un 15% inferior. En este caso sí que vemos algunas diferencias a distintas resoluciones, por lo que comentaba, este juego usa mucho el procesador para sus inteligencias artificiales y controlar todo lo que está sucediendo en el zoo, por lo que recae el peso sobre el procesador sea la resolución que sea. Posteriormente en Halo Infinite o Halo Infinity, como queráis llamarlo, tenemos también como ganador el 12700K, pero de nuevo, seguido por muy poco, tan solo un 4% por debajo se encuentra el 12400 y un 13% el 12100F. Para encontrar a los de AMD debemos irnos un 14% para el 5800X y un 17% para el 5600. Los tenemos todos bastante cerca, pero parece ser que tanto este título como el anterior están mejor optimizados en procesadores de Intel, aunque de nuevo estamos moviendo unos números que elijamos el procesador que elijamos, no notaremos diferencia alguna. Y ya de nuevo, cuando escalamos a 1440p o 4K, no tenemos apenas diferencia entre procesadores. Y ahora toca ver todo esto cómo se traduce, pero quiero insistir que esto no es universal. Según los juegos que pongo aquí podría variar bastante, pero vamos a ver una media de FPS y precio por frame, según estos datos que hemos obtenido ahora, y teniendo en cuenta los precios actuales de estos procesadores a día 19-20 de julio de 2022. En cuanto a la media, tenemos como ganador el 5800X con 289 FPS, con algo de trampa, ahora os contaré por qué, y va seguido solo un 1% por detrás tenemos al 12700K y un 3% por detrás al 5600X, y ya un 16% por debajo encontramos el 12400 y en un 24% al 12100F. Sinceramente me ha sorprendido la poca diferencia que hay entre todos los procesadores. Y esto porque tenemos a Valorant, que hace que todas estas diferencias sean todavía más grandes. Si excluimos este juego, donde las diferencias que hemos encontrado son tan grandes y tan poco notorias pese a ser tan grandes porque estábamos hablando de 700 o de 500 FPS, si excluimos a Valorant se encuentran todos los procesadores en un 10% de diferencia. Y el equipo rojo pasa a tener los peores números de todo, siendo el 5800 de 8 núcleos igual en números que el 12100 de 4 núcleos. Eso sí, aunque en potencia están todos muy cerca, en cuanto al precio tenemos diferencias masivas, lo que facilitará la posterior decisión. El más caro aquí es el 12700K que cuesta 478 euros, seguido por el 5800X en 378, vamos un 20% más barato, 100 euros más barato, pero con la misma potencia en gaming. Y a continuación tenemos el paraíso de los procesadores, encontrando el 12400 a algo menos de la mitad del precio, en 224,25, el 5600 en 211 y el 12100F en 110,19. Con estos números podemos echar unos cálculos y ver a qué precio nos sale cada FPS, siendo lo que veis en pantalla. El más caro de todos es el 12700K, donde cada frame nos ha costado 1,67 euros. El 5800X un 20% por debajo, el 12400 costando casi la mitad, el 5600 algo menos en 0,76 euros el frame y el 12100 siendo el más rentable en 0,5 euros cada frame por segundo. Con todos estos datos llego a la conclusión de que idealizamos algunos procesadores por ser los topes de gama y nos olvidamos que con algo menos haremos prácticamente lo mismo y ahorraremos dinero que o podemos dejar en nuestro bolsillo o invertirlo en mejor tarjeta gráfica que será casi mejor. Para mí los ganadores de todo esto no son los que más FPS sacan, sino los que consiguen hacer prácticamente lo mismo pero por mucho menos. Estamos hablando que por ejemplo el 12400 que sin contar Valorant saca solo un 3% menos de FPS que el 12700K, pero este procesador cuesta la mitad que el otro, estando en la misma línea más o menos del 5600X de AMD. Y sin hablar del 12100F, que por el precio que tiene podríamos comprar 4 12700K y todavía ahorraríamos dinero, y tenemos tan solo una potencia un 8% menor que en el 12700K. Sin duda alguna, si tengo que recomendar algún procesador para jugar, ahora mismo sería el 12400. Pese a que el 12100F sea muy buena opción y muy barata, creo que los 4 núcleos con los años pueden quedar algo obsoletos.
Por eso, la ventaja del 12400 es que contamos con esos dos núcleos extra que vendrán muy bien. Además, el otro ganador por la parte de AMD es el 5600 si es que os gusta más AMD. Que no descartéis la opción, eso sí, si queréis montaros una plataforma de DDR5, pese a que sea más cara, solo lo podréis hacer con los procesadores que he comentado de Intel. Estos de AMD todavía no son compatibles con estas tecnologías. Y además algo muy importante de lo que nos estamos olvidando después de ver estos datos, si vamos a jugar 4K o 1440p, el peso del procesador es todavía menor y realmente podemos ahorrarnos dinero ahí e invertirlo en mejor tarjeta gráfica, donde sí que notaremos algo de diferencia. Entonces, por ejemplo, ahora mismo si me piden que recomiende un PC para jugar a 4K en el salón de una casa que no va a estar haciendo nada de multitasking, pues sinceramente seguramente diría que un 12100F con una 3080 Ti. Seguro que a muchos os parece muy desequilibrado, pero no, estamos viendo que no, que mueven los mismos números. Y aparte, aunque el 12400F tiene dos núcleos más, ya cuesta el doble que el 12100F. Por eso, casi me parece buena alternativa, aunque pueda quedar obsoleto antes. Entonces, como digo, tenemos al 12400 como ganador definitivo, pero es que yo pondría casi a la par al 12100F, por simplemente lo que ahorramos en precio. Y con esto dicho, espero que te haya sido muy útil este vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.